quién o quiénes son los responsables de que la revalorización del magisterio no solamente quede en una frase. La condición mínima indispensable de la escuela es eso. Si estamos fallando en eso, estamos fallando en todo. Es el tema de liderazgo. Una escuela podamos tener el mejor programa, el mejor proceso, todos los actores, pero liderazgo es importantísimo para que todos estos acuerdos, para que todos estos proyectos se lleven a cabo de la mejor manera, como en armonía. En lo que no estoy de acuerdo, Daniel, y te lo digo sinceramente, es en que se deje de evaluar. Porque aunque nos duela, a veces en los resultados es necesario saberlo. ¿Cómo ve la educación, o en términos de política educativa, en los próximos 5 años? Para saber si estamos avanzando, deberíamos de estar midiendo. ¿Qué tanto se están midiendo los avances de la nueva escuela mexicana? Destacado educador con más de 25 años de experiencia, doctor en políticas educativas, máster en innovación educativa y licenciado en educación primaria. Asesor técnico pedagógico, coordinador de programas, conferencista y líder académico. Doctor Juan Carlos Jiménez Hernández, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Daniel. Es un gran orgullo y un gran honor estar por acá contigo y con tu público para platicar de temas que nos apasionan, que son, por supuesto, la educación. La educación que está experimentando una reforma educativa con la nueva escuela mexicana. Doctor, platíquenos, para que la audiencia, los padres de familia, alumnos y el magisterio, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana? Mira, la nueva escuela mexicana surge como una gran reforma al modo de hacer educación en México. Es un cambio de raíz porque transita de la parcelización del conocimiento a través de las áreas, asignaturas y disciplinas a campos formativos. Los campos formativos que construyen un conjunto de conocimientos transversales con un conjunto de áreas y de asignaturas en un solo enfoque. Ahora mismo la nueva escuela mexicana está estructurada en cuatro grandes bloques de conocimiento que agrupan, como ya te decía, asignaturas. ¿Esto a qué lleva? Bueno, lleva a que haya habido una gran revuelta, un gran cambio en la forma de hacer educación, porque sí nos cuesta ahora mismo brincar, trascender de las asignaturas a los campos formativos. Sin embargo, las bondades de la nueva escuela mexicana son más que sus posibles áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana centra su atención en el alumno, pero también en la comunidad. Que esto hace que la escuela se acerque o retome un poco el papel que históricamente le competía a la escuela, que era que los padres de familia, que la sociedad, que la comunidad se integren a ese proceso, porque la escuela sola no tiene sentido. La escuela tiene que preparar para la vida y no solamente, como lo dice el gran pedagogo Paulo Freire, no debe ser una educación bancaria, es decir, donde nada más creamos que el alumno es un depósito de conocimientos. No, el conocimiento se debe tocar, se debe escuchar, se debe hablar, es decir, se debe practicar en la vida diaria, porque de otra manera la escuela sin comunidad, si trabajan despegadas, si no trabajan de la mano, pues la escuela no va a poder ser ese escalón para que el alumno y la alumna puedan vivir en una sociedad más justa, más equitativa, que es lo que se pretende con esta nueva forma de hacer educación. Esta nueva forma de hacer educación, entonces su enfoque está sin dejar por un lado al alumno, también se encuentra la comunidad muy cercana. ¿Cómo hacer para que la comunidad se acerque? ¿Cómo hacer los directivos, los maestros, todo el gremio educativo para que la comunidad forme parte de la escuela? Si bien siempre ha formado parte, pero ahora hacer más énfasis. ¿Cómo lo podemos hacer, doctor? Mira, hay un concepto que se maneja mucho en la nueva escuela mexicana, que es la revalorización de la función docente. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente durante un tiempo atrás, con la antigua reforma que se dio por allá por el 2013-2014,
la figura del maestro fue muy atacada, tanto en los medios como en la sociedad en general. Entonces, ¿cómo hacer que la nueva escuela mexicana sea realmente lo que debe hacer una escuela? Bueno, precisamente empezando por ahí. Una revalorización del magisterio que no nada más se enfoque en cuestiones laborales, legítimas, económicas, sino también, como su nombre lo indica, su función, el valor empieza con el maestro mismo. Es decir, que nosotros como docentes nos comprometamos con la excelencia, como lo dice el tercero constitucional, porque de ahí parte que si nosotros hacemos bien nuestra chamba, entonces el padre de familia va a volver a creer en la escuela y la expectativa del padre de familia con la escuela debe de ser así, alta, para que haya ese matrimonio social entre docentes, padres de familia, que tanto falta le hace a la escuela, porque entendemos perfectamente que a veces los padres de familia por sus trabajos están un poco despegados del proceso educativo, pero es necesario que este matrimonio, como yo te lo menciono, sea un acuerdo tácito y un acuerdo de compromiso tanto de la escuela como institución, así como de los padres de familia como institución social. Deben de caminar de la mano para que esto funcione y funcione bien. Yo creo que vamos por buen camino. Ahora mismo, en este ciclo escolar, se empiezan a consolidar varias cosas de la nueva escuela mexicana, que déjame decirte, y hay que decirlo, al principio del ciclo escolar había muchas dudas, porque se generó mucha crítica con respecto a los nuevos libros de texto. Pero fíjate que a mí me preguntaban en una ocasión que yo qué opinaba de los errores de los libros de texto. Y le decía, miren, pues de entrada vamos de gane, porque en nuestro país el promedio de lectura por año es de 1.5 libros. Y si toda la gente está opinando, quiere decir que están leyendo los libros. Un paquete de libros que trae 32 libros, toda la gente opinando de los 32 libros, pues de entrada fue buena la problematización porque nos obligó a leer, quiere decir que estamos vigentes, de entrada es un gane. Que si trae errores, definitivamente trae errores. Los libros de texto y los programas de estudio, al final de cuentas, no dejan de ser un producto de los seres humanos. Y sujetos a error, como somos todos los seres humanos, el problema no es que traiga errores, el problema es que los solventemos nosotros y que los pongamos en la mesa. ¿Para qué? Para, ¿cómo te diré? O sea, no debemos tener esa postura de ver la cartulina blanca y el puntito negro. No, debemos de ver todo en general. Es decir, para que se puedan solventar esos errores, obvio, primero hay que detectarlos. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Obviamente hay mucho por hacer. La escuela no es una cuestión acabada. Ni se va a terminar con una reforma como en la nueva escuela mexicana. Esto tiene que ir transitando, porque las reformas deben de responder a las necesidades reales de una sociedad. Entonces, mientras sigamos avanzando como sociedad, los cambios deben de irse dando y de irse perfeccionando ante esta nueva propuesta educativa del gobierno mexicano, obviamente con la participación de los docentes, como sucedió en este proceso donde maestros de escuela, maestros que están frente a grupo, hicieron los libros de texto. Ahorita regresamos al tema de los libros de texto, pero quiero enfatizar en una palabra o una frase que es la revalorización del magisterio. Para usted, doctor, ¿quién o quiénes son los responsables de que la revalorización del magisterio no solamente quede en una frase, en un escrito o en un eslogan que se tiene de la nueva escuela mexicana? ¿Quién o quiénes somos los responsables de que la verdadera revalorización del magisterio se genere y cómo podría hacerlo? Qué buena pregunta me haces, porque esto a veces todas las reformas tienen eslogan, conceptos estelares, vamos a decirlo así, que a veces nada más se quedan ahí, en la intención, en lo técnico, en lo bonito de la frase. Y esta cuestión que te digo de la revolución del maestro empieza con el maestro. Nosotros como maestros somos
que nos debemos de creer la gran importancia que tiene nuestra profesión, que la tiene definitivamente. Si tú te fijas, por ejemplo, los países que tienen los mejores sistemas educativos han empezado por ahí, por la revalorización del magisterio, en mejores condiciones laborales, mejores condiciones de infraestructura para las escuelas, una menor carga administrativa, que eso también es un tema que está en la balanza porque se habla mucho de que se ha terminado con la descarga administrativa y no es así, la mera verdad no es así. ¿Por qué? Porque también entendemos que la escuela es la institución donde todas las demás instituciones aterrizan sus chambas. Si es el INEGI, o sea, todo el mundo quiere que la escuela, todo el mundo quiere que la escuela les haga la chamba. Y entonces hay muchas cosas que sí te quitan tiempo para lo medular, que es la enseñanza, por otras cuestiones que hay administrativas. Entonces, revalorizar el maestro quiere decir, en primer lugar, que el maestro se la crea. En segundo lugar, que el maestro no deje de profesionalizarse. Muchas personas, yo escucho que no le apuestan tanto a los posgrados. Me refiero a maestrías, diplomados, doctorados, porque en educación básica no tiene impacto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Por una maestría titulada, Secretaría de Educación te aumenta 24 pesos con 20 centavos. Por un doctorado te aumenta 27 pesos con 40 centavos. Menos impuestos. Menos impuestos. Entonces, tú me preguntabas ahorita, ¿cómo le podemos hacer para que realmente la revalorización del docente, del magisterio, sea una realidad? Pues empezando por la dignificación también salarial en cuanto a la gente de posgrados. No que seamos privilegiados, pero sí hacerle justicia a ese esfuerzo, a esa inversión económica. Porque, por ejemplo, algunos tuvimos la fortuna de que estudiamos los posgrados becados, como es el caso de tu servidor, tanto la maestría como el doctorado, pero hay muchos que no. Hay muchos que sí le invierten de su dinero y de su tiempo y de su esfuerzo para poderse profesionalizar. Entonces, va de la mano tanto que respeten las autoridades nuestra función, para que sí seamos curricularmente responsables nosotros, que podemos meterle la mano a través del programa analítico y sintético, o más bien a partir del analítico. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos autónomos, también nosotros como servidores públicos nos vamos a sentir bien. El bienestar docente es otra cosa de la revaluación social del maestro. El maestro, para hacer bien su trabajo, se tiene que sentir bien. ¿Y cómo te sientes bien? Cuando tú tienes satisfechas tus necesidades básicas y cuando tú te sientes querido, cuando tú te sientes apreciado, también vas a funcionar mejor. En este mismo rubro y hablando de la nueva escuela mexicana, otro de sus eslogan es la autonomía profesional del magisterio. Platíquenos de esto, doctor. ¿Qué es la autonomía profesional? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus rubros, sus aristas? ¿Hasta dónde puede llegar el docente? Yo hace días, estando en una plática también en un curso que estamos por ahí trabajando con formación continua, yo les decía, es que muchas veces la autonomía curricular no se ha entendido, porque creemos que, se nos ha dicho que ya tenemos la libertad, pero a veces se siente como yo me imagino como se siente un pájaro tan libre en una jaula. O sea, tienes tanta libertad hasta donde llega la pared de la jaula. ¿Por qué? Porque para empezar hay una tradición laboral donde siempre nos quejábamos como docentes de que no nos permitían a nosotros hacer las políticas educativas en las escuelas. Ahora ya lo tenemos. Ahora tenemos la libertad en el programa analítico, ¿sí? Y en el programa de mejora continua. Sin embargo, ser autónomos curricularmente implica comprometerte fuertemente con la escuela, porque implica diseñar, implica aterrizar, implica hacer el famoso diagnóstico sociocrítico, y todo eso es chamba. Ahora les digo yo que ahora tenemos la libertad y ahora nos cuesta ponerla en práctica, porque estábamos acostumbrados de que nos decían 1, 2, 3, 4, 5, el paso a paso,
que nos quedamos tan acostumbrados a eso que ahora decimos, bueno, ¿y por qué no hay? Por ejemplo, ¿por qué no hay? ¿Cuál es el formato? Dame el formato para hacer el programa de mejora continua. ¿Cuál es el formato para hacer el programa analítico? Es que no hay formatos. Estamos tan acostumbrados a los formatos que ahora ya no tenemos un formato porque nosotros lo debemos hacer con base en nuestras necesidades y eso nos cuesta. Entonces, la autonomía curricular también implica soltar esas barreras tradicionalistas que tenemos de que todo se nos dé hecho para nosotros ponerle el sello particular de cada escuela, porque cada escuela tiene una realidad. Entonces, también en ese sentido, la autonomía curricular es necesario que nosotros la practiquemos, que nosotros la llevemos a cabo, que nosotros lo intentemos. Obviamente, tal vez en algunas cosas nos vamos a equivocar, pero hay una frase que me gusta mucho decir a mí, que decía uno de mis mejores maestros del doctorado, el doctor Reyes Chávez, decía, solamente el que no hace, no se equivoca. Entonces tenemos que quitarnos ese miedo es que, y si me equivoco, y si la riego, pues ¿qué tiene? Pero hay que intentarlo en el día a día. Para mí, la autonomía curricular implica que soltemos el paradigma de que todo se me den las manos a que yo lo intente aunque me equivoque. Es decir, la autonomía es intentar, intentar, intentar y nunca dejar de intentar. Tenemos que ser como la gota en la piedra, que la perfora, no por su fuerza, sino por su perseverancia. Entonces podríamos decir que la autonomía curricular es un espacio que se les da a los maestros de innovar, de plantear, y como usted dice, en el ejercicio del ensayo y del error se puede encontrar nuevos aprendizajes, nuevos métodos. Tenemos un espacio, es el espacio de los consejos técnicos escolares, que es donde el docente en comunidad con los demás colectivo, tanto directivos y supervisores, jefes de enseñanza, se plantean estas nuevas propuestas en colegiado. Platíquenos de los propósitos y la estructura de los consejos técnicos escolares. Mira, al propósito de los consejos técnicos escolares, déjame decirte que mi tema de la tesis del doctorado fue precisamente los consejos técnicos escolares, a través de un enfoque de micropolítica. Esta micropolítica que no tiene nada que ver con la política como la conocemos, como en el ejercicio del poder, sino más bien la micropolítica como una resistencia y como un actuar de cada escuela. La micropolítica también habla de los procesos que se viven al interior de los consejos técnicos escolares, porque finalmente, Daniel, los consejos técnicos escolares deben de trascender a ser reuniones meramente administrativas, a que el Consejo Técnico Escolar sea un espacio real de profesionalización docente in situ, o sea, en tu lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque estábamos muy acostumbrados a una formación a través de cursos, a través de, sí, básicamente cursos, diplomados, pero que en esos cursos y esos diplomados, no que no sean buenos, sino que son unilaterales, que son solamente algo ya establecido. No, el Consejo Técnico Escolar debe ser precisamente el espacio donde haya esa construcción de la escuela, porque a veces nos cuesta funcionar colaborativamente, y el Consejo Técnico Escolar debe de ser eso, una suma de opiniones, una construcción conjunta y además un respeto hacia las ideas de los demás, porque también hay que decirlo, a veces nos cuesta aceptar cosas con las que no estamos de acuerdo. Y en una escuela, tú lo sabes bien, siempre va a haber puntos de vista diferentes. Aquí es tener la capacidad de sumarme yo y sumar a los demás sin que necesariamente, si yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, eso es bienvenido, porque en la diferencia está también el cambio. Aceptarnos como docentes, aceptarnos como seres humanos, porque todos tenemos un yo que nos duele. Pero a ese yo que nos duele le debemos de sumar también el yo que propone, el yo que acepta, el yo que construye, el yo que se equivoca.
¿por qué no decirlo también así? Porque a veces anteponemos mi forma de pensar como persona a mi forma de pensar como profesionista. Entonces, los consejos técnicos escolares se constituyen por todo el colegiado docente de los centros educativos, pero ahora también en el acuerdo 050424 que acaba de salir el año pasado, con los nuevos lineamientos, hay otras figuras que se componen tanto del director, si hay subdirector y 3 personas que se elijan del mismo colegiado para que ese cuerpo colegiado, dentro del otro cuerpo colegiado, el cuerpo colegiado, el docente es todos los maestros. Correcto. Pero ahorita se propone en ese nuevo acuerdo que haya pues 3 o 4 personas que sean los que estén evaluando constantemente el hacer del Consejo Técnico Escolar. Pero yo creo que más que estructura, el Consejo Técnico Escolar para mí es sagrado. ¿Por qué? Porque es el espacio donde convergemos cada mes. Porque mira, en la vida escolar, muchas veces cada quien está chambeándole en su aula con sus grupos, que a veces se pierde un poquito ese pensamiento de equipo. Y cuando llegamos al CETE, son tantas cosas las que hay que poner sobre la mesa que a veces nos atropellamos en las ideas. Pero creo que los consejos técnicos escolares deben de transitar hacia un encuentro de opiniones, un encuentro de trabajos y también, ¿por qué no decirlo? También poner en el ejemplo o en la práctica de buenas prácticas educativas que se dan, también ponerlas en la mesa ahí. Porque yo te puedo asegurar que todos los maestros en sus aulas, todos los días hacen cosas exitosas, hacen cosas pero que a veces se quedan ahí nada más en el aula, en la computadora. Entonces, el Consejo Técnico Escolar debe ser precisamente eso. Haz de cuenta como si el Consejo Técnico Escolar fuera como un periódico mural, pero de las ideas y de los trabajos. Porque también de ahí podemos agarrar muchos ejemplos y también yo puedo externar lo que hago y también yo puedo externar lo que pienso y si algo no me parece también lo puedo externar. Existen en estas diferentes formas de pensamiento y al tener pues la libertad de que cada uno de los docentes opinen, el directivo, etcétera, que se crean dudas. ¿Qué opina usted de las dudas? Y vamos a tocar ese tema, programa de mejora continua, proceso de mejora continua, palabras que crean una diferencia y un contexto diferente en que yo creo una cosa, mi compañero cree otra, y en lo que estamos es bueno el diálogo, transitando en esto, pues quizá llegamos a una idea que puede ser correcta, que puede ser incorrecta, y existe un equipo evaluador que pues va diciendo cómo va la ruta del consejo técnico. Primero que todo, explíquenos la diferencia, si es que las hay, o la evolución entre el proceso de mejora continua, el programa de mejora continua, y posteriormente a que nos explique cómo hacer para que los docentes pues logren un acuerdo, porque las dudas existen no solamente en los docentes, existen en los directivos, existen en los jefes de sector, en la supervisión, porque parece ser que la misma estructura de acostumbramiento que teníamos a que todos nos decían, tampoco existe en las supervisiones, tampoco existe en las jefaturas de sector, no existe en ningún nivel, sino que la tenemos que ir construyendo. Háganos el favor de explicarnos las diferencias, la evolución y posteriormente cómo llegar a solidificar todos estos conceptos. Mira, otro excelente tema que estamos tocando ahorita, porque el acuerdo 050424, que te digo es la última renovación en los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, habla sobre proceso de mejora continua y sobre programa de mejora continua. Aquí, al principio, cuando salieron este acuerdo el ciclo pasado más bien, por allá de, no recuerdo si fue abril,
marzo o abril del año pasado, habla sobre estas dos cuestiones. Y yo veía que había mucha confusión. Confundían mucho lo que es el proceso de mejora continua con el programa de mejora continua. ¿Qué es el proceso de mejora continua? El proceso de mejora continua, y así lo marcan los lineamientos, es una serie de acciones que se toman en la escuela para que haya una mejora, como su nombre lo indica, para que la escuela funcione mejor, para que la escuela dé mejores resultados. ¿Cuáles son esas acciones? Pues la evaluación del contexto del diagnóstico. Evaluación diagnóstica, el estudio del programa sintético, que son todos los contenidos que se proponen a nivel nacional. El diseño. Y también el diseño y la elaboración del programa analítico, que ahí es donde ya cada maestro analiza su contexto, hace una descripción de toda su población, ahora sí que de su contexto, de las cosas que tienen que ver con su grupo, pero además ahí extrae del programa sintético los contenidos que se van a acoplar a sus campos formativos, y además también puede meter ahí contenidos, aunque no vengan dentro del programa sintético, que serían el famoso codiseño. Codiseñar quiere decir de que si un contenido que yo necesito ver en mi aula no viene en el programa, yo lo pueda meter a mi planeación. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo es esto del contexto? El año antepasado me tocó ir a recibir un premio a Yucatán, y allá también tienen problemas con el agua. Pero fíjate cómo son las cosas. Allá tienen problemas porque hay demasiada agua. Y aquí nosotros tenemos problemas porque no había agua. Entonces, aunque el contenido es el mismo, el contexto no es el mismo. Correcto. Y allá, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer el maestro? Pues tocar temas donde cómo se pueden prevenir la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos donde hay mucha agua, infecciones que puedes combatir, o cómo puedes combatir las infecciones que suceden porque también hay mucha aglomeración de agua. Y en cambio acá en Tamaulipas, aquí en Victoria específicamente, ¿qué es lo que tenías que enseñar? Pues cómo cuidar el agua, cómo darle el mejor funcionamiento a los sistemas hidráulicos, porque, por ejemplo, si no teníamos agua y vemos que hay una fuga, pues la cosa es también concientizar al alumnado para que seamos socialmente responsables, perdón. Entonces, es ese proceso de mejora continua, que también tiene que ver con tener una escuela en las mejores condiciones, ya sea de salubridad y de espacios y de comodidad y de herramientas tecnológicas, como por decir que haya un aula de cómputo, que haya una biblioteca, que haya un cañón para proyectar, que haya, etcétera. Y además también en este proceso de mejora continua es lo que hablábamos hace rato del Consejo Técnico Escolar, que también los maestros se lleven de la mejor manera posible para que el clima laboral también redunde en el proceso de mejora continua. En una escuela donde los maestros se llevan bien, se nota. Y en una escuela donde no hay buenas relaciones personales, también se nota. Entonces, el proceso es el conjunto de todas las cosas que se hacen para llevar a buen término la escuela. Mientras tanto, la diferencia con el programa de mejora continua es que el programa de mejora continua es un documento. Es el documento donde se escriben dice el texto del Consejo Técnico Escolar, es la suma de voluntades de todos los actores educativos. Es decir, Daniel piensa esto y va en el programa, Juan Carlos piensa lo otro y lo metes al programa, y el otro maestro piensa otra cosa y lo metes al programa, u otra maestra opina y también lo metes al programa. Porque el programa está compuesto, dice el artículo 21 del Consejo Técnico, del Acuerdo 050424, vienen propuestos 9 rubros, pero dice, y los que el colectivo docente quiera anexar para que la escuela funcione mejor. Entonces, sintetizando, ¿qué es el proceso de mejora continua? Suma de acciones de toda la escuela. ¿Qué es el programa de mejora continua? El documento que contiene por escrito lo que hace la escuela. Esa es la gran diferencia. El proceso es todo lo que hace la escuela.
Y el programa es el documento donde se escribe lo que se está planeado para hacer en cada rubro de los que marcan en el artículo 21 del acuerdo. Excelente. Acaba para mí un tema muy importante, el cual yo considero que usted tiene mucha experiencia, es el tema del liderazgo. Una escuela, podamos tener el mejor programa, el mejor proceso, todos los actores, pero liderazgo es importantísimo para que todos estos acuerdos, para que todos estos proyectos se lleven a cabo de la mejor manera, como en armonía. La suma de voluntades, como lo acaba de marcar usted, corre y fluyen bajo un buen liderazgo. Platíquenos, usted ha tenido mucha experiencia en este punto. ¿Cómo está el liderazgo educativo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le apuesta la nueva escuela mexicana a este punto? Fíjate que con esas cuestiones de liderazgo, yo me atrevería a decir que la escuela funciona a partir de los liderazgos. Porque cuando en las escuelas los liderazgos son académicos, son humanistas, son sensibles, la escuela funciona. Aquí, en la tesis que yo te digo que hicimos, precisamente una de las variables que estudiamos fue los tipos de liderazgo que hay en las escuelas. Y en las escuelas se presentan varios tipos de liderazgo. Hay todavía los liderazgos autoritarios, donde la figura del director, por ejemplo, es concebida como que lo que diga el director se hace. ¿La única opinión? La única opinión, la única verdad. Y si no hay ciertas, pues no represalias, pero sí ciertas limitaciones profesionales. Entonces, en estos tipos de liderazgos hay mucho roce, mucho conflicto. Y como te digo, el enfoque de la micropolítica son esas alianzas que se hacen en las escuelas para argumentar y para defender las posturas personales. Pero también hay otros liderazgos académicos que es un liderazgo transformacional. En el liderazgo transformacional se reparten las responsabilidades. O sea, sí hay una figura directiva, porque en todas partes va a haber, pero también hay otras figuras que ayudan a hacer lo que la escuela debe hacer. Y no hay tanta fricción, porque al delegar estas funciones, pues la balanza se equilibra, tanto en el ejercicio del poder como en el ejercicio de la profesión docente, que es la enseñanza. Entonces, estos tipos de liderazgos también han permitido la construcción de mejores grupos humanos. Y como te decía hace ratito, los liderazgos marcan el funcionamiento de una escuela. Porque cuando el liderazgo es unilateral, la escuela se frena. Porque nada más es una sola postura la que prevalece. Cuando el liderazgo es transformacional, la escuela avanza, porque el sol sale para todos. Y todos son importantes y todos proponen. Entonces, yo creo que lo ideal, obviamente lo ideal sería que transitáramos de los liderazgos unitarios, unilaterales, a los liderazgos transformacionales, para que todos participen, donde todos valgan, donde todos sean tomados en cuenta, porque de esta manera el peso, la mochila que traemos de trabajo pesa menos. Son varias las aristas que conllevan a la mejora de la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana. Hay mucho que hacer, ya vimos y hemos tocado varios puntos y pues estamos en el trayecto. Doctor, más de 25 años de trayectoria docente, política educativa es su doctorado. Explíquenos qué es la política educativa. Bueno, mira, el funcionamiento de un gobierno se basa en el ejercicio de políticas públicas. Es decir, hay políticas públicas para lo económico, hay políticas públicas para la salud, etc. En el caso de la educación, que es uno de los grandes rubros de un gobierno, para que funcione las escuelas, para que funcione el sistema educativo mexicano, se hace a través de políticas educativas.
¿Qué son las políticas educativas? Bueno, son las acciones que el gobierno proyecta, diseña y aterriza en el ámbito educativo para que tenga un cierto sello personal. Aquí, una de las grandes cosas importantes de las políticas educativas es que deben de tener una jerarquía que trascienda a los gobiernos. Te voy a decir por qué. Históricamente, cada nuevo gobierno que llega cambia las políticas educativas porque tratan de poner un sello personal para que digan que yo hice esto. Y no debe de ser así. La política educativa debe de centrarse en el logro de la excelencia, como lo indica el tercero constitucional. No en el ponerle el nombre del presidente fulano de tal a mi política. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se nos quite esa costumbre como país de que yo llego como gobierno y a fuerza tengo que poner mi propio sello con mi política educativa. Y lo peor del caso, ¿sabes cuál es? Es que muchas veces las políticas educativas funcionan o se hacen en función de lo político y no de lo educativo. Y debe ser al revés. Y además, las políticas educativas deben estar basadas en la investigación educativa para que tengan un sustento. Porque hay veces que hay políticas educativas que llegan y no tienen nada que ver con la escuela. Y aquí nosotros tenemos que anteponer, como lo dice la ley de las niños y adolescentes, anteponer sobre todas las cosas el bienestar, el interés, ¿cómo dice el acuerdo? El interés superior de los niños, niñas y adolescentes. No. Si seguimos en este error de que cada gobierno ponga una reforma educativa, nunca vamos a terminar. Porque, por ejemplo, ahorita con la nueva escuela mexicana, imagínate tú si se cambiara a nivel nacional esta reforma. Próximo sexenio. Sí, apenas nos estamos consolidando. Y luego ahí viene otra, y luego ahí viene otra. No, esto tiene que tener un trayecto, tiene que traspasar lo sexenal. Tiene que traspasar lo político. La política educativa debe ser a largo plazo para que se pueda consolidar. Si seguimos cambiando, yo dudo mucho que vayamos a lograr la excelencia. Porque tenemos que, mira, vuelvo al ejemplo de los países que tienen sistemas educativos muy avanzados. Son políticas educativas proyectadas a 30 años. Nosotros en 30 años ya llevamos como 8 o 10 reformas. Correcto. Entonces, esa política educativa nunca se va a terminar de entender porque apenas le estoy agarrando el hilo a una y ya me la cambiaste a otro. Con cosas bien diferentes. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana, el gran revuelo que causó es que vino a cambiar por completo todos los enfoques que se tenían de la educación. No quiero decir que todo, o sea, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Aquí tiene que haber precisamente un consenso en los consejos técnicos escolares para decir, es que la reforma de Peña Nieto, ya, nada que ver. O sea, ponle tachita. No, por ejemplo, hay un concepto equivocado sobre la memorización. Hay quienes dicen que en la nueva escuela mexicana o en las nuevas reformas, cero memorización. Claro que no. La memorización no es mala, porque la memorización es una parte del proceso cognitivo, es un elemento esencial para aprender. No, lo malo es que la memorización sea el fin último de la educación. Eso sí es malo, pero la memorización no es mala. O sea, tú en algún momento tienes que memorizar, pero es cuestión de cómo se haga la propaganda de las reformas. O sea, eso que tú decías hace ratito de los eslogan, a veces nos casamos con los eslogan, pero no los entendemos. Y nada más repetimos porque viene en el programa y porque nos lo dicen en los consejos técnicos o porque lo leemos. Pero hay que interiorizarlos para entenderlos. Y esta cuestión de las políticas educativas, como te digo, para mí la clave es que sean planeaciones macro a largo plazo para que funcionen. ¿Cómo ve la educación
términos generales o en términos de política educativa en los próximos 5 años de hoy a la fecha 2024? Mira, yo creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer, pero también creo y estoy convencido de que si se consolida los principios de la nueva escuela mexicana, si seguimos en este tenor, yo creo que se pueden lograr buenas cosas. Porque no quiere decir que todo sea excelente, pero sí tiene muchas bondades. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Desde la gran reforma de 1992, hasta la reforma del 2017, pasando por aprendizajes claves, pasando por el 2011, en ningún momento se mencionaba la educación socioemocional. Una de las grandes reformas que trae la nueva escuela mexicana es que pone a la par lo emocional con lo cognitivo. Y es más, voy más allá. Lo socioemocional es necesario para poder aprender. Un niño que no se siente bien no aprende. Un niño que no está bien en el manejo de sus emociones no va a tener acceso a los conocimientos y a las habilidades. Entonces, ese es un gran avance, tomar en cuenta la parte humana, la parte humanitaria de los individuos. Porque pensábamos anteriormente o practicábamos que nada más la escuela era aprender, aprender, aprender. No, la escuela es convivencia, la escuela es aprender a ser persona, la escuela es aprender a aceptar la diferencia, la escuela también es aprender a compartir. Entonces, siempre va a haber antes del conocimiento está el sentimiento. Y entonces, esa activación que nosotros tendríamos que ser capaces para manejar con lo socioemocional es un gran avance de la nueva escuela mexicana. También la cuestión de los campos formativos, bien llevados, bien enseñados, es otro gran avance. Aún no lo logramos, ¿eh? Todavía estamos entre un pasito en las asignaturas y un pasito entre los campos formativos. No lo hemos consolidado, pero ya llevamos un gran avance. Ya hay un poquito más de claridad, yo lo veo en mis escuelas. Ya hay un mejor manejo de los campos, porque al principio del ciclo escolar había mucha confusión. O sea, en el papel decíamos que estábamos trabajando con campos formativos, pero en la práctica real seguíamos trabajando con asignaturas. Correcto. Ahorita ya empieza a avanzar un poquito en esto. ¿Cuándo va a terminar de avanzar? Como te digo, dándole tiempo al tiempo, consolidando esta forma de hacer educación, para que los principios cuajen, o sea, sean parte de la cultura del maestro. Ha mencionado repetidamente la palabra estamos avanzando. Para saber si estamos avanzando, deberíamos de estar midiendo. ¿Qué tanto se están midiendo los avances de la nueva escuela mexicana? Y quiero ser muy puntual en mi pregunta, porque el tema socioemocional, como usted lo ha mencionado, es muy importante para seguir avanzando, no solamente en el alumno, sino también en el padre de familia, en los docentes y en todos los que de alguna manera influimos en el proyecto de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo se está midiendo que estamos avanzando? Por una parte, sí, la observación que usted nos comparte, pero las evaluaciones siguen siendo cuantitativas, siguen siendo pruebas que aunque parece ser que son por campos, siguen siendo por asignaturas. ¿En qué medida estamos avanzando en lo académico? ¿En qué medida estamos avanzando en las nuevas políticas educativas? ¿Cómo se están midiendo? ¿Cuándo podremos ver resultados? ¿O tendremos que esperar una generación para ver los graduados con este nuevo modelo educativo? Híjole, qué tema tan sensible me pones en la palestra, porque justo el ciclo escolar pasado hubo una declaración del gobierno donde se decía que ya las pruebas a las que se sometían la educación básica, por ejemplo, Planea, ya no se van a ejercer a partir de este ciclo escolar. Y definitivamente, sí, el argumento es que el tipo de pruebas con las que se nos medían muchas veces no estaban contextualizadas. Y estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, Daniel, y te lo digo sinceramente, es en que se deje de evaluar.
Porque aunque nos duela, a veces en los resultados es necesario saberlo. Para yo poder, un médico, para poder curar una enfermedad, primero tiene que evaluar, tiene que diagnosticar, porque no voy a decir, por mi ojo a ojo de buen cubero te voy a dar estas pastillas, pero ¿qué pasa en la educación? Que fíjate bien, las políticas educativas son a la escuela mexicana lo que el medicamento es a un enfermo. ¿Qué quiero decir? Que en la medida en que yo sea capaz de tener bien definida una política, es como yo voy a avanzar, por ejemplo, en alfabetización. Porque imagínate que a un enfermo del estómago le den unas pastillas para el corazón, pues nunca se va a componer. Lo mismo pasa acá en el sistema educativo. Mientras las políticas educativas no sean las correctas y no sean medibles, nunca vamos a saber cómo andamos. Y como dice el dicho, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Entonces, sí es necesario que las políticas educativas sobre evaluación educativa, si tú quieres que no las hagan externos o que no sean basadas en estándares internacionales, que sean con nuestra realidad, pero que haya un instituto específicamente cuya función sea la evaluación de la educación, para que te diga, Daniel, esa forma de enseñar que tú estás dando le está fallando a esto. No está dando resultados en tal punto. Mira, inténtale por acá, inténtale por aquí. ¿A qué lleva la evaluación? A que tú digas, caray, pues es que no estoy logrando. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos la aplicación del famoso instrumento IDAI, que es el instrumento de diagnóstico de alfabetización inicial. Aquí en Tamaulipas se está aplicando en todos los grados. Yo veo que es una cuestión buena, provechosa, porque hay quien pudiera decir, es que ese instrumento está diseñado para primero y segundo. Pues sí, pero si tú te vas a las escuelas, hay niños en cuarto, quinto y sexto que todavía no consolidan la alfabetización. Eso es un tema preocupante, porque estamos hablando del proceso de alfabetización, o sea, lo mínimo indispensable. Exactamente, la condición mínima indispensable de la escuela es eso. Si estamos fallando en eso, estamos fallando en todo. Entonces, es bueno. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Pues aplicando el instrumento. Aunque me duele reconocer lo que tengo alumnos que no saben leer en cuarto, quinto y sexto. Pero es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque si no le pongo atención, si no me doy cuenta, pues no estoy atacando el problema. Y la cosa es darme cuenta para saber qué es lo que tengo que hacer, qué política educativa debo de ponderar para cuando menos hacer lo mínimo que debe hacer la escuela. Doctor, nos ha encantado todo lo que nos ha dicho sobre la nueva escuela mexicana, pero nos gustaría conocer un poco más de usted, algún proyecto que haya marcado un antes y un después de su carrera. Compártanos a la audiencia, por favor, el tema del liderazgo, el tema del desarrollo académico, sus propias políticas educativas que sé que las ha propuesto y no solamente eso, sino que las ha llevado a cabo, han rendido frutos. Platícanos una o las experiencias que usted quiera, doctor. Mira, la vida ha sido muy generosa conmigo, con tu servidor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que trabaja en lo que le gusta, no trabaja, se divierte. Y yo amo mi profesión. Decía Facundo Cabral que cuando tú, que te enamores de lo que haces, en lo que trabajas, porque aquel que no ama en lo que trabaja, aunque tenga doble plaza, es un desempleado. Entonces, siempre yo les digo, cuando me preguntan cuáles han sido mis mejores experiencias académicas y personales, yo siempre les digo, el mejor proyecto de mi vida es el actual. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Y académicamente también. Cada proyecto nuevo al que tú ingresas es una nueva aventura. Y ahora mismo, por ejemplo, el año pasado nos tocó coordinar 2 diplomados en el estado de Nuevo León y fue una experiencia muy bonita. Pero hoy en día acabamos de iniciar un proyecto nuevo
que es sobre un curso sobre una de las herramientas metodológicas que propone la nueva escuela mexicana, que es el aprendizaje servicio. Diseñamos un curso, ahorita lo estamos trabajando para maestros de aquí de Tamaulipas, a través de CRETAM, a través de formación continua. Iniciamos precisamente el antier, el sábado, y ha sido una experiencia muy grata. Encontrarte con gente que sigue estando comprometida con la profesionalización en un tema que es de relevancia para justamente terminar de aterrizar la nueva escuela mexicana, que es el enfoque por los tipos de proyectos por campo formativo, es muy, muy gratificante convivir con los maestros, escuchar sus reflexiones, construir juntos, porque cuando uno construye junto, Daniel, el conocimiento que se construye deja de ser tuyo para ser de los demás. Y esta es una cosa verdadera. Hay un poeta español que también a mí me gusta mucho mencionar, y él hablaba a los demás diciendo que cuando tú compones poesía, cuando compones un verso, a lo mejor mucha gente no sabe que tú eres el autor, pero tú sabes que eres el autor. Y cuando lo compartes es dejar de morir un poco, porque el recuerdo y el recuerdo y la construcción y el hacer en lo académico es la única forma que tenemos para vencer la muerte. Trascender en el recuerdo, trascender en el conocimiento. Y decía el poeta mencionaba y decía: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas, procura tú que tus enseñanzas vayan al pueblo a parar, que al vertir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Excelente, doctor. Imagino que ha tenido la oportunidad de impartir cursos, conferencias a muchas personas, pero hay un grupo muy específico que yo lo recuerdo con los años que tengo de conocerle. Eh, Recuerdo esos momentos en los que yo iniciaba el proceso de formación como docente. Hoy quiero pedirle que nos dé un consejo a todos los maestros que estamos iniciando, a los que se están preparando quizá en alguna de las escuelas normales o cualquier universidad que forma maestros, y a los que están iniciando en este medio de la educación, algún consejo que les pueda dar a cada uno de ellos. El gran consejo que yo les doy, y que a mí me lo dieron también, es, como te acabo de decir hace un ratito, enamórense de su profesión. El que a mí me da a veces un poco de tristeza escuchar en algunos compañeros que opinan y dicen: es que nos pagan bien poquito, es que las condiciones económicas, es que... Y yo siempre les digo, así honestamente, si no te gusta ser maestro, no seas maestro, porque el ser maestro no nada más es una profesión, no es nada más un medio para solventar lo económico, es un modo de vida. El maestro, para ser maestro, tiene que serlo y parecerlo. Es decir, si yo amo mi profesión, es más, ni me va a pesar, ni me va a pesar. Los que tenemos pasión por esta tarea, cada día es un reto. Y a lo mejor sí tenemos problemas, y a lo mejor sí tenemos carencias, pero buscamos la mejor manera, porque la vida siempre te va a poner retos difíciles. Pero ahí te va otra. Otro poeta, Salvador Díaz Mirón, un poeta veracruzano, tiene un poema que se llama A Gloria. Y hay una parte, porque ese poema se lo compuso a su novia, que se llamaba Gloria, porque su papá había sido gobernador de Veracruz y luego había un concurso literario y la novia le decía que no participara, porque lo iban en automático, por ser hijo de quien era, no le iban a dar el gane. Y él le decía: no pasa nada, lo tenemos que intentar. Y dice en uno de sus versos: erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Y eso lo debemos aplicar en el magisterio,
que siempre que tengamos carencias, que tengamos el orgullo de decir, lo intenté y lo intenté y lo intenté y lo sigo intentando. Es decir, el consejo que yo te puedo dar es, jamás te rindas ante la adversidad. Porque siempre cuando eres maestro de grupo o cuando estás en una función dentro de la Secretaría de Educación Pública, va a haber retos. Y la vida viene en paquete. La cosa es tener esa altura personal y profesional para que el orgullo que no te quepa en el corazón de ser maestro se traduzca en la excelencia. Hacer las cosas con excelencia, Daniel. Eso es lo que yo también le diría a los maestros. Hagan las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia honra a Dios. Y cuando tú haces las cosas con excelencia, también dice, la excelencia honra a Dios y Dios honra al que le honra. Es decir, se traduce, se ve, se echa de ver, porque como también dice el dicho, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Por último, doctor, defínanos qué es para usted la grandeza, ser grande. Una persona es grande, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es para usted la grandeza? La grandeza para mí es hablar quedo y actuar fuerte. Es decir, no haga las cosas para que te las publiquen en Facebook. No haga las cosas para que te den un reconocimiento. No haga las cosas para que te paguen algo. Haz lo que te apasiona. Y cuando uno hace lo que le apasiona y lo hace con la mejor disposición, de la mejor manera posible, siendo responsable, parándote temprano, estando a tiempo, lo demás viene por añadidura, como lo dice el gran libro de la vida. ¿Por qué? Porque si tú te empeñas en lograr algo por reconocimiento personal o por dinero, dicen los muchachos, ya valiste. No, hazlo porque tú lo quieres intentar y lo demás viene solito. No es necesario que tú andes buscando que te den un premio, una medalla. Claro que sí se siente bonito, ¿verdad? Pero que ese no sea tu objetivo. Así como la memorización no debe ser el fin último de la educación, el reconocimiento y la vanagloria no debe ser el fin último de un buen maestro. Un buen maestro hace para trascender, no para aparecer. Doctor Juan Carlos Jiménez Hernández, es usted grande. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias, estimado doctor. Tú sabes que también el aprecio es mutuo porque reconozco en ti a un docente que hace más de lo que dice la regla que debemos de hacer. Y eso también es ser grande. Poner el plus, poner el grano de arena más de lo que te piden. Porque también eso es la grandeza y eso es la excelencia. Intentarlo porque te nazca, porque tú lo quieres hacer, porque tú quieres devolver un poquito de lo que te dieron tus demás maestros a ti, siendo tú también ahora el dador o el compartidor de las experiencias y de los conocimientos que la vida te ha regalado. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en el próximo episodio. Gracias.